Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es una mañana muy especial. Damos gracias al Señor porque nuevas son cada mañana sus misericordias para con nosotros. Amén. Damos la bienvenida a nuestra hermana Marina, su hija, que nos visitan. Señor les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios. Yo sé que usted ha venido con el deseo que el Señor hable a su corazón, hable a su vida. Ese es el deseo continuo que nosotros debemos de tener. También sé que Dios, hermano, habla a tiempo y fuera de tiempo. Y que nosotros necesitamos tener nuestros oídos espirituales abiertos para poder también escuchar la voz de Dios. Amén. Me llama mucho la atención, hermano, que el Señor cuando habla acerca de la voz, les predicaba a los hermanos el día martes hablando acerca de esto del buen pastor, porque ahí en Juan habla acerca de la voz del pastor. Dice que las ovejas oyen su voz, las ovejas conocen la voz del pastor, pero también paralelamente a la voz del pastor se oye la voz del ladrón. Dice, cuando habla acerca del buen pastor, dice que también en ese momento está hablando acerca del ladrón. No se puede conectar. Es que, pero ya está. Pero bueno, Dios, cuando hace mención en la palabra de Dios acerca de esta enseñanza del buen pastor, usted sabe que habla y dice: las ovejas conocen la voz de su pastor y le siguen. También hace mención que cuando el pastor llega, él dice y llama por nombre a las ovejas y las ovejas salen. Pero el ladrón es el que se salta la tranca, como decimos nosotros, no entra por la puerta. El ladrón no va a entrar por la puerta. Entonces entendemos perfectamente, hermano, que cuando hay un pueblo de Dios que deja de oír la voz de Dios, lo más posible es entonces que esté propenso a que el ladrón venga y entonces, mira lo tremendo de esto, a que el ladrón venga y se robe la bendición que Dios había preparado para ellos. Quiero entonces en esta mañana que oremos y que usted le pueda decir al Señor: yo quiero oír tu voz. Nosotros no queremos oír la voz del ladrón. Ese fue el problema del hombre al principio en el Edén. Dejó de escuchar la voz de Dios y en vez de oír la voz de Dios, escuchó la voz de la serpiente. Y eso perjudicó, hermano, todo el plan de Dios. Pero que nosotros, hermano, en esta mañana podamos decirle: Señor, habla a mi corazón. Yo creo que ese es el deseo suyo, ese es el deseo mío, y que le digamos con toda sinceridad: Señor, realmente me hace falta oír tu voz. Amén. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por el privilegio, Señor, que tú nos concedes, que tú nos das de poder, Señor, estar en tu casa, venir a este lugar para poder, Señor, alabarte, para poder bendecirte, Señor, pero también, Señor, para poder ser instruidos, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú envías, Señor, tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Te rogamos, Señor, y te suplicamos que en este momento, Señor, abras nuestro corazón, Señor. Padre celestial, venimos nosotros dándote, Señor, permiso, autoridad, para que tú hables y para que tú entres a nuestro corazón y que podamos nosotros hoy, Señor, recibir esa palabra tuya, Señor, esa palabra que llega como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, Señor, y que podamos hoy, Señor, en este día recibir, Señor, la instrucción que tú has traído hoy para nosotros. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. Gloria a Dios.
Yo quiero en esta mañana, hermano, platicar con usted un poco acerca de lo que hemos venido compartiendo y de lo que hemos venido hablando. Hemos entendido que el Señor está trayendo de su revelación a nosotros, que la palabra de Dios, hermanos, se está abriendo para que nosotros podamos entender y ver cuál es el plan de Dios. Dice la palabra de Dios que nada hará el Señor sin que antes lo revele a sus hijos y a sus siervos. Entonces sabemos que el Señor está abriendo, hermanos, su palabra para que nosotros veamos y entendamos cuál es el plan de Dios, qué es lo que para nosotros depara, qué es lo que hay para mí. ¿Qué es lo que viene adelante? ¿Qué es aquello que Dios ha preparado? Mire, dice el Señor, Jesús le dijo a sus discípulos: yo me voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, también vosotros también estéis. Entonces él ya tiene un plan. Él ya desde antes, hermano, de que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, Él ya tenía un plan. Y déjeme decirle que Él va a cumplir su plan a cabalidad. Él va a hacer lo que tiene que hacer. Dice la palabra que aquel que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces Él va a hacer su obra. Al final Él va a hacer su obra. Pero nosotros también tenemos que estar conscientes de que hay un trabajo, hay una tarea que nosotros debemos hacer. Amén. Y entonces yo quiero en esta mañana tratar de enseñarle, hermano, lo que he aprendido poco a poco acerca de los desechados. Pero antes de entrar en eso, vea este versículo que Pablo hablaba en el libro de Gálatas. Ese le estaba dirigiendo él a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 8 en adelante, y dice: pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Observáis los días, los meses, las estaciones y los años? Temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros. Mire, Pablo, usted se recuerda que él había ido, hermano, y le estaba hablando a un pueblo que la Biblia dice que, hermanos, se convirtieron al Señor. Ellos empezaron, hermano, a tener una revelación de parte de Dios traída por el apóstol Pablo, que les predicaba. Pero en un momento de eso se desvían. Pablo se va, los dejó, y en vez de ellos de continuar escudriñando la palabra, se desviaron. Y entonces Pablo les hace aquí una serie de preguntas en ese capítulo. Pero lo que me llama la atención es que les dice acá: ¿observáis los días? ¿Observáis los meses? ¿O están observando los años? ¿Estamos viendo lo que está sucediendo? ¿Estamos conscientes de lo que está pasando alrededor nuestro? Eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Y luego les dice: yo temo por ustedes, porque empezaron bien, pero ahora están terminando mal. Ustedes fueron rescatados de la vana manera de vivir que heredaron de vuestros padres, y fueron traídos a la luz de Cristo, pero ahora quieren regresar a ustedes a las cosas débiles. Entonces el apóstol Pablo está haciendo énfasis, hermano, en que nosotros no debemos volver a las cosas de atrás. Nosotros no podemos volver. Mire, lo tremendo de esto es que hemos visto, y hermano, los que estamos acá hemos estado en el evangelio por muchos años, y sabemos lo que al pueblo de Israel le sucedió a causa de que en su corazón deseaban volver a Egipto. Nosotros no podemos tener esa actitud en nuestro corazón, porque usted sabe que Dios conoce el corazón del hombre. Él escudriña hasta nuestros pensamientos. Entonces Él perfectamente sabe cuál es nuestra actitud. Y Pablo les está diciendo acá: ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo?
¿Observáis los días, los meses, las estaciones y los años? Temo por vosotros que quizás en vano he trabajado por vosotros. Eso llegó a pensar Pablo. Eso llegó a pensar él. En el versículo 15 les hace otra pregunta y les dice: ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor en favor vuestro, de que de ser posible os hubierais sacado los ojos y me los hubieras dado a mí. Pablo tenía problema con sus ojos. Pero aquí les está diciendo él y les hace la pregunta y les dice: ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tenían? Nosotros debemos anhelar tener ese sentido de bendición, hermano. Debemos anhelar el palpar las bendiciones de Dios, tener conciencia de que Dios derrama sobre nosotros a diario de sus bendiciones. ¿Por qué pues vamos a volver atrás? ¿Por qué pues vamos, hermano, a volver a las cosas inútiles de las cuales el Señor nos rescató? No tenía ningún sentido. Pablo, cuando empezó a ver esa actitud en los de Galacia, empezó a decir: yo creo, me temo que yo en vano trabajé, porque estoy viendo que ustedes, en vez de progresar, en vez de ir buscando, en vez de ir obteniendo más conocimiento, quieren volverse a las cosas inútiles, a las cosas débiles de las cuales fueron sacados. No habían perdido ellos el sentido de la bendición. Habían perdido el anhelo de recibir de parte de Dios esas bendiciones. Un pueblo que se empezó a desviar. Entonces Pablo viene al rescate y los empieza a volver a hablar. No es posible. ¿Quién a ustedes los engañó? ¿Quién les enseñó tales cosas? Había hecho él un trabajo. Nosotros, hermano, debemos anhelar constantemente conocer y obtener de parte de Dios la revelación de su palabra. Yo le he explicado que no solamente se trata con tener el conocimiento, el conocer la letra, se trata que la letra se haga vida en nosotros. Y que nosotros tengamos no una religión, porque ya le expliqué que nosotros no tenemos una religión. El ser cristiano no es una religión. El ser cristiano es un modo de vida, que así como vivimos acá, podamos vivir también allá afuera. Pero mucha gente se convirtió en religiosa porque viven aquí de una manera y allá afuera de otra manera. Esos eran los fariseos. A ellos el Señor los catalogó como religiosos. Pero el cristiano tiene un modo de vida. Entonces nosotros debemos anhelar diariamente conocer más de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Y mire, y un tema incansable, hermano, es hablar acerca de la venida del Señor. Encontramos cosas preciosas, encontramos cosas hermosas, pero el pueblo de hoy necesita, hermanos, ser despertado en el sentido de bendición que Dios les dio. Deben anhelar o escuchar la voz de Dios. Deben dejar de estar pensando en Egipto, dejar de estar pensando en lo que dejaron y concentrarse en lo que Dios les ha entregado y en lo que Dios les ha dado. Amén. Entonces, hay cosas, hermano, que nosotros debemos entender y debemos ir saliendo, hermano, de donde anteriormente estábamos envueltos, para que entonces podamos ver la revelación de Dios. El Señor como que en este tiempo está abriendo, hermano, una caja de Pandora para nosotros, donde se están dando a conocer, estaba viniendo la revelación de parte de Dios. Aquello que antes nosotros creíamos que iba a ser de una forma, el Señor nos está mostrando a través de su palabra y de las señales que están ocurriendo que son de otra manera. Amén. Entonces yo quiero, porque quiero hablarle acerca de los desechados, quiero entonces que usted vea conmigo este libro de Apocalipsis. Y muchos dirán: el hermano se metió a Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente le tiene miedo al libro de Apocalipsis, pero a nosotros no. Al contrario, ahí cuenta y narra, hermano, de lo que va a suceder en el tiempo venidero, que estamos a punto de ver nosotros. Pero déjeme mostrarle esto acá. Apocalipsis 12:4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esto fue lo que vio Juan.
y las echó en la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba de parto, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Entonces, ¿esto dónde estaba sucediendo? ¿Dónde vio Juan que esto estaba sucediendo? En la tierra. Esta era una señal en los cielos. Pablo lo que estaba viendo era que había una mujer que estaba embarazada, estaba a punto de dar a luz y que la habían llevado a los cielos. Y ahí en los cielos se aparece un dragón que lo primero que hizo fue agarrar la tercera parte de las estrellas y las tiró a la tierra. Pero él se quedó ahí arriba, esperando a que la mujer diera a luz, para que cuando la mujer diera luz, él iba a tomar el hijo que iban a hacer. Pero eso que sucedió fue en los cielos. Entonces yo le venía explicando y le he venido poco a poco explicando, hermano, que hemos entendido ahora que en el momento del arrebatamiento no va a ser de la tierra a los cielos. El arrebatamiento va a ser de los cielos hacia los cielos. Yo no sé si me doy a entender. Le hemos explicado que el salvo, todos los salvos, la iglesia de Cristo dice que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Todos los salvos son levantados a los cielos, porque lo que Juan vio fue a la mujer que representa a la iglesia, que estaba en los cielos. Entonces ese no habla del arrebatamiento, ahí está hablando de que la mujer fue llevada a los cielos, y de los cielos, ahí en los cielos, cuando se da ese escenario, entonces surge un arrebatamiento. Unos son llevados y otros son regresados. Unos son llevados y otros son desechados. Y eso se lo voy a mostrar a través de la Biblia, hermano, porque no son fumadas mías. Eso está en la Biblia. Y eso es lo que mire, poco a poco hemos venido entendiendo. A mí me costó un poco lograr entender todo esto, pero tiene sentido cuando nosotros lo vemos paralelo a la Biblia, paralelo a los versículos que el Señor le habló. Busque usted los evangelios cuando Jesús le hablaba a sus discípulos acerca de cómo iba a ser la venida del Hijo del Hombre. Y entonces empezamos a ver, mire, hemos hablado acerca de la venida del Hijo del Hombre. Dice, será como en los días de Noé y los días de Lot. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso está sucediendo. Eso dice la Biblia. Pero también habla acerca de otros eventos que iban a suceder, de guerra, rumores de guerra. No os alarméis, todavía no es el fin. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Pero también en los evangelios Él enseña, hermano, de cosas que van a darse. Y yo me quedaba sorprendido porque muchas veces hemos leído esos versículos, pero nos ha tomado tiempo detenernos para poder escudriñar realmente lo que Jesús estaba tratando de decirles. Entonces ahora entendemos que la iglesia, toda la iglesia, buenos, malos, adúlteros, fornicarios, todos se van a levantar, pero no van a ser arrebatados todos. ¿Cuánto tiempo eso pueda tomar? La Biblia dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Amén. Entonces va a haber un levantamiento de todos, pero allá arriba vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo, según 2 de Corintios. Vamos a estar presentes ante el tribunal de Cristo y cada uno tendrá que dar cuentas. Unos entonces serán levantados, serán llevados, y otros serán desechados. Pero bueno, entonces déjeme continuar. En primera de Juan capítulo 2 y versículo 20. Y esto es solo para que podamos entrar en el tema de quiénes son los que van a ser desechados. Porque entonces necesitamos analizar nosotros que si de alguna manera tenemos actitudes que van a ser desechados. Dice acá en primera de Juan capítulo 2 y versículo 28. Y ahora, hijos, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida.
Entonces, va a haber gente que va a ser avergonzada. Va a haber gente, hermano, que se va a presentar, pero en ese momento van a ser avergonzados. ¿Por qué le digo yo esto? Porque la Biblia cuenta acerca de un rey que hizo unas bodas. Los invitados no llegaron a las bodas, cada uno se excusó. Y entonces le dijo a los siervos: vayan y tráiganme a todos, buenos y malos. Entonces llegaron a las bodas buenos y malos. Cuando el rey entonces llama a sus comensales, dice, empieza a ver a aquellos que estaban ahí y se da cuenta que dentro de las bodas había uno que no estaba vestido de bodas. ¿Ha leído usted ese versículo? Y entonces llega el rey y le pregunta, que le estoy hablando acerca de estos que dice aquí que nosotros que procuremos no ser avergonzados. Pero llega el rey y le pregunta a ese que había entrado y le dice: ¿y tú cómo entraste? Y le hizo una pregunta. ¿Qué contestó? Le pregunto, ¿qué contestó ese que había entrado así, si no tenía vestido de boda? ¿Ha leído ese pasaje? ¿Y qué contestó? Nada. Ahora, ¿por qué no se pudo defender él? ¿Por qué no se pudo defender? Estaba el rey preguntando si se presentara un personaje importante ahora acá a usted y le preguntara: ¿y a usted quién le dio permiso para venir aquí a la iglesia? Yo le he puesto que todos tendríamos una respuesta que darle. Pero ese hombre enmudeció. No pudo decirle al rey por qué había entrado. ¿Sabe por qué? Porque era tan evidente. Ese hombre parecía, era el lunar de la fiesta, porque se dieron cuenta que había entrado pero que no tenía vestiduras. Pero en aquel entonces se acostumbraba que cuando el rey preguntaba algo, el que respondía era para el cual era la boda. Entonces el hijo tenía que haberle respondido al rey, pero el hijo no estaba, entonces el invitado no podía hablar. Ese estaba invitado y se quedó callado. Y entonces dice el rey: muy bien. Entonces, como no tienes vestiduras, y ese es otro tema, hermano, porque entonces había que hablar acerca de los que van a entrar. Porque mire, por no estar cubierto como debía estar, lo sacaron y dijo el rey: sáquenlo y échenlo a las tinieblas de afuera. Entonces lo avergonzaron, porque lo tuvieron que sacar de donde estaba. Amén. Pero bueno, ya esto es solo como forma de introducción. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Con esa visión del temor al Señor, procuremos convencer a los hombres viviendo con sinceridad ante Dios. Y confío que también ustedes se dan cuenta de que no disimulamos nada. Entonces, Pablo otra vez viene hablando y le dice a la gente: tengan ustedes presentes, señores, que todos nos tenemos que presentar ante el tribunal de Cristo, ya sea para decir lo bueno o lo malo que en esta vida hicimos, y cada uno recibirá su recompensa de acuerdo a las obras que hizo. Amén. Entonces, teniendo en cuenta esto, digámosle a los hombres, contémosle a la gente, persuadamos a la gente de que eso que se dice aquí en 2 de Corintios, todos tenemos que pasar. Entonces, todos es todos. Amén. Entonces, todos, porque le estoy hablando de la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis y versículo 9 me parece, y entonces dice que esa mujer estaba, bueno, entonces todos nos presentamos ante el tribunal de Cristo, buenos o malos, todos van a estar ahí. Ahí será entonces el lloro y el crujir de dientes. No va a ser aquí en la tierra, ahí.
porque entonces todos llegaron. ¿Sabe qué? ¿Por qué se van a llenar las iglesias en el tiempo de la tribulación? Porque entonces iban a creer, porque ya le vieron. Ya llegaron al tribunal de Cristo. Entonces ahí les dijeron: ustedes, señores, permítame, pero ustedes no han venido vestidos para las bodas. Por eso es necesario que nosotros cuidemos nuestras vestiduras, hermano. Es necesario que usted guarde sus vestiduras. A la iglesia de Sardis le dijeron: ahí hay unos pocos que han guardado sus vestiduras. A ellos yo les voy a dar otras vestiduras, porque se guardaron. Entonces todos nos vamos a tener que presentar ante el tribunal de Cristo. Y es aquí donde yo quiero empezar. Que dice el libro de Lucas capítulo 17 y versículo 34. Y les declaro que aquella noche, Jesús estaba hablándoles acerca de la venida del Hijo del Hombre. Aquella noche, de dos personas que estén durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres se estarán moliendo juntas, pero una será llevada y la otra será dejada. Cuando usted ve esos versículos paralelos al libro de Mateo capítulo 24 y versículo 40, mire lo tremendo, hermano, de esto. Yo no sé cuántos han leído ese versículo anteriormente, pero ese sería el caballito de batalla que algunos que se han levantado en este tiempo estarán usando. Porque entonces dice, mire, la versión, ese capítulo que yo le acabo de leer, de Lucas capítulo 17, cuando usted lo ve en la Biblia de la Biblia King James, dice así: esa noche habrán dos hombres en la cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Entonces habían dos hombres en la cama. Ahí no dice dos personas. La traducción que yo le puse acá dice dos personas, pero en la King James dice dos hombres. Pero en Mateo 24 dice dos hombres que están juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De las mujeres que están juntas moliendo el trigo, una será tomada y la otra no. Vale. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por esto, hermano? Uno será llevado y el otro será dejado, ¿verdad? Eso quiere decir que uno se va y el otro se queda. Pero cuando usted lo ve en el hebreo y en el griego, no dice así. Entonces, dejado viene del griego G863, porque entonces dice aquí que uno será llevado y el otro será dejado. Del diccionario Swanson, del Strong 863, quiere decir despedir, hacer salir, desechado. Entonces no es lo mismo dejado que desechado. Entonces si usted cambia ese versículo y le ponemos entonces, les declaro que aquella noche dos personas que estén durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra desechada. Entonces, yo no puedo desechar algo. Mire, a los dos se llevaron. A uno se lo llevaron y al otro lo despidieron. Regrese. Al otro le dijeron en el diccionario Strong, en inglés, dice to send away. No es lo mismo dejar que decir to send away. ¿Cómo se diría to send away en español? Eso dice la Biblia en el Strong, en el diccionario, en el original. Entonces lo que Jesús les estaba diciendo es que uno será llevado y al otro lo van a send away. De las mujeres que estaban en el molino, a una nos llevamos y a otra la mandamos de regreso. No,
una fue llevada. Vaya, la otra fue. Todos son salvos. El que es salvo se levanta en la iglesia, pero no va a ser arrebatada. No puede ser arrebatada. Características, mire, porque ahí habríamos que hablar acerca también de los que a Nicodemo le dijeron que era necesario para poder entrar en el reino de los cielos. No, nacer de nuevo era para ver. No, pero le está diciendo para entrar, porque le dijo, el que naciere de nuevo, ese puede ver el reino de los cielos. Pero el que se bautice en agua y el que se bautice en Espíritu Santo, él podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces la clave, mira aquí, porque estamos hablando de los que entran, de los que son llevados. Entonces la clave no es solamente ser bautizados en agua. Tiene que ser bautizados en agua y en Espíritu Santo. Ellos podrán entonces ser aptos para poder entrar, pero no solamente se queda en eso. Necesita entonces también tener otras cosas. Claro. Por eso, entonces el bautismo con Espíritu Santo. Se necesita de bautismo. Entonces la iglesia, hermano, debe anhelar vivir el bautismo con Espíritu Santo. Bueno, eso dice la Biblia, eso le dijo Jesús a Nicodemo. Entonces yo puedo entender que por lo que Jesús le dijo a Nicodemo, eso necesitaba ser Nicodemo. Bautizarse y en Espíritu. Amén. Entonces aquí, esto es lo que yo puedo entender. Yo no sé si realmente esté captando lo que yo pude captar. Pero cuando vamos al original de lo que la Biblia está diciendo, no está diciendo dejado, porque entonces cuando digo ese será dejado, quiere decir que yo lo dejé ahí se quedó, no se movió. Pero ahí no está diciendo así. Aún en el inglés está diciendo uno será llevado y el otro será sent away. Lo van a mandar de regreso. No es lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes son los que mandarán de regreso? ¿Quiénes son esos que han sido desechados? ¿A quiénes ha desechado el Señor? Porque puede hacer que yo tenga actitudes, hermano, que pueda hacer que en mí haya algo que al Señor no le agrade y que por eso yo pueda ser desechado. Dice en Primera de Samuel capítulo 16 y versículos 6 y 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces aquí, hermano, necesitamos detenernos y necesitamos entender entonces que no es lo de afuera, sino que lo que Dios va a ver es tu corazón. ¿Qué es entonces lo que en tu corazón hay? Porque cuando Samuel iba a ungir a Eliab, el Señor le dice: no, a él yo lo deseché. No fue a él al que yo te llamé. No es él el ungido, porque yo estoy viendo el corazón de Eliab. Y no es Eliab, pero sí David, porque David es un hombre conforme a mi corazón. Entonces Dios va a ver tu corazón. No va a ver, hermano, tu estatura, no va a ver lo que tú te haces. Aparte que es necesario que nosotros guardemos nuestros cuerpos, hermano, como casa, porque somos casa y templo de morada del Espíritu Santo. Pero Dios está viendo nuestro interior. Mire, y en este momento Dios está analizando nuestros pensamientos. Entonces cada uno de nosotros debe de analizar qué es lo que en su corazón hay. ¿Sabe por qué? Porque del corazón habla la boca.
Entonces oigamos a la gente que habla y entonces sabremos qué hay en su corazón. Dios por eso, hermano, permite que nosotros vengamos delante de Él para que hablemos con Él, para que de esa forma Él se dé cuenta qué es lo que en nuestro corazón hay. Entonces cuando hablamos estamos sacando lo que en nuestro corazón hay. A Eliab lo desecharon. A Eliab lo desecharon por lo que en su corazón había. Y yo hermano, me llama la atención porque cuando hacemos una comparación de David y Eliab, ante los ojos, aún Samuel ante los ojos, era él el indicado, Eliab. Pero el Señor desde los cielos, Él no vio la estatura, Él no vio, hermano, el buen parecer de este hombre, sino que lo que empezó a ver fue el corazón. Y entonces le hace un zoom in al corazón de David. Y se da cuenta que en ese corazón había sencillez, había humildad. En ese corazón, hermano, no había ningún rasgo de orgullo. Porque yo le apuesto que si a Eliab lo hubieran puesto, él hubiera dicho: es que ya vieron, como yo soy galán, como yo tengo esto, como soy fuerte, por eso a mí me eligieron. Por eso el Señor llamó a uno que ni siquiera estaba ahí. Lo mismo hizo el Señor con nosotros. Usted y yo no teníamos nada que ver, hermano, en el asunto. Pero el Señor empezó a ver nuestros corazones. Por eso es necesario que nosotros hagamos un autoexamen a nuestra vida a diario, hermano, todos los días. ¿Qué es lo que en nuestro corazón hay? Porque puede hacer que por lo que en tu corazón haya, tú seas desechado aquel día. Porque todos nos vamos a presentar. Y mire, yo siempre me he preguntado, ¿qué le podemos decir nosotros a Cristo delante de Él, ya estando Él delante de nosotros, hermano? ¿Qué excusa podemos encontrar si Él escudriña el corazón? Vamos a estar frente a Él y Él inmediatamente una mirada pero penetrante al corazón de la gente y diciendo tú no o diciendo tú sí. Dios está viendo tu corazón. En esta mañana el Señor está viendo tu corazón. Si el Señor hoy viniera, ¿qué miraría en tu corazón? Porque de eso dependerá si tú serás arrebatado o si tú serás sent away. De eso dependerá de tu corazón. No sé, no va a depender de qué marca es tu tacuche. Va a depender de lo que en tu corazón hay. Amén. Entonces, guarde su corazón. Sobre toda cosa guardar. Guarda tu corazón. Porque Jehová mira el corazón. Amén. Bueno, mira este otro ejemplo de Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Si lo dejares, Él te deseará para siempre. Entonces aquí le estaban haciendo una advertencia a Salomón. Y le estaban diciendo: mira, Salomón, busca a Dios. Primero le explican lo que ya hemos estado explicando del corazón. Ten cuidado porque Él conoce tu corazón. Él conoce tus pensamientos, hermano. Él conoce tus maquinaciones. Él la está conociendo. Y búscale. Busca de Dios, busca de Él. Porque si tú te olvidas de Él, entonces serás desechado para siempre. Yo no quiero ser desechado, hermano. Entonces, ¿sabe qué es lo que a mucha gente se le ha olvidado? Yo creo con todo mi corazón, hermano, lo que la Biblia dice.
La Biblia dice que en este tiempo, a causa de que se incrementó la maldad, el amor de muchos se enfrió y causa de eso viene la falta de búsqueda de Dios. La gente no quiere buscar de Dios. Anda buscando saciar sus propios deseos y se le ha olvidado que hay un Dios que analiza no solamente nuestro corazón, sino también está viendo la búsqueda que nosotros tenemos de Él. Cuánto nosotros, hermano, le buscamos, cuánto anhelamos estar en su presencia. Y entonces mucha gente dice, no, hermano, mire, yo en mi casa, yo enciendo la televisión y oigo mi mensaje. Está bien, a mí me podrán engañar. Tal vez sí lo hacen, gloria a Dios por los que lo hacen y oran y hermano, y dedican su servicio diario a Dios, gloria a Dios por ellos. Pero ¿qué de aquellos, hermano? Y tal vez me tendría que incluir yo, que no dedico el tiempo suficiente para la búsqueda de Dios. Porque al final al pastor, al hermano le podemos decir, no, hermano, mire, estuvimos haciendo esto, yo estuve orando, estuve por esto y lo otro, y cualquiera diría, gloria a Dios, qué dedicado, que busque el hermano. Pero hay un Dios que conoce nuestro corazón. Porque sí, yo conozco gente, hermano, que en alguna ocasión me invitaron a su casa y solo el día que llegué casualmente tenían la televisión encendida con un mensaje. Pero digo, ¿qué cuando el pastor se va? ¿Realmente hay búsqueda de Dios? Porque a Salomón le dijeron, mira Salomón, si tú lo buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Necesitamos buscar de Dios, hermano. Perdóneme que se lo repita, hermano, pero ya basta de estar jugando a la iglesia, al evangelio. Dios nos ha llamado a nosotros con un plan específico. ¿Qué será que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que, hermano, estamos nosotros anhelando oír su voz, anhelando buscar, anhelar, hermano, ver las cosas gloriosas de Él? Yo le comenté a los hermanos el martes que nos hicieron un test, hermano, ahorita que estuve en el retiro de pastores. Y dijo un hermano, el apóstol dijo predicando, dijo, ¿quién de los casi 500 pastores que habían se puede levantar ahorita y decirme los 66 libros de la Biblia? Ninguno se paró. ¿Quién de los pastores aquí sabe los 10 mandamientos? Ninguno se paró, ni yo, pero así. Lo tremendo fue, hermano, mire, lo tremendo que se levantó un hermano, él no era pastor, un hermano que había recibido clases de catecismo y se lo disparó así, pero de otra manera, porque no se los habían enseñado igual. Y él dijo, ¿y los pastores? Pero ahora digo yo, ¿y las ovejas? ¿Y las ovejas? ¿Quién podría dispararse los 10 mandamientos así? Pero ya, el chile. Nadie, hermano. Solo los que nos convienen. En la punta de la lengua. Pero, hermano, por eso, pero eso es porque muchas veces nos está faltando búsqueda a nosotros. Nos falta búsqueda, falta, hermano, tener más tiempo, más dedicación por buscar de Dios. Eso hizo de Salomón, hermano, un reinado poderoso. Lo malo fue que ya en su vejez las mujeres desviaron su corazón. Pero cuando él empezó, jovencito como estaba, él entendió que lo que necesitaba era buscar de Dios y no le pidió riqueza, no le pidió grandeza, lo que le pidió fue sabiduría, hermano.
pero buscaba de Dios, le dedicó el templo. Imagínese usted aquel momento cuando fue la dedicación del templo. Qué espectáculo, hermano, qué fiesta se pudo haber hecho. Pero buscaba de Dios, y no solamente los domingos, todos los días. David decía, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Busca de Dios, no te olvides de Él, porque si te olvidas de Él, si lo dejares, Él te desechará para siempre. Primera de Samuel 15:23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, cuidado con desechar la palabra de Dios. Porque si tú desechas la palabra de Dios, Él también te desechará. Hermano. Y aquí entonces habría que ponernos a pensar, porque ¿cuántas veces hemos desechado un servicio? Yo le he dicho aquí a usted, hermano, no es por la cantidad de gente que venga al servicio que la gloria de Dios estará aquí o que el Señor vendrá. La Biblia dice que 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Pero su palabra, ¿cuántas veces nosotros, hermano, hemos desechado su palabra? A veces por cosas sin valor, sin sentido. Y entonces el Señor dice, tú estás desechando mi palabra. Si desechas mi palabra, entonces yo te voy a desechar a ti. No deseche la palabra de Dios, hermano. Dios, yo soy claro en eso. Yo sé que Dios puede usar cualquier vaso. Mire lo tremendo. Usó la mula de Balaam para hablarle. No va a poder usarnos el Señor a uno de nosotros. Perdone la comparación tan brusca, hermano. Pero Dios nos habla a nosotros de todo, mire, de cualquier manera. Él habiendo hablado de muchas maneras y en otros tiempos. Te está hablando hoy. Pero mucho pueblo, ay no, hermano, hoy no. Y ya va a predicar el hermanito este. Estamos desechando su palabra, hermano. Así que yo vengo a decirte en esta mañana, no deseches su palabra. Busca de Él. No deseches su palabra. Porque si no, también serás desechado tú en aquel día. Y entonces nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Y entonces, ¿qué le podremos decir? El Señor va a decir, mira, pero tú desechaste mi palabra. Yo te estuve hablando de muchas maneras. Te hablé aquí, te hablé allá, te fuiste para acá, estuviste acá, te llevé allá y no quisiste. Si desechas mi palabra, yo te voy a desechar a ti. Entonces son cosas, hermano, que yo sé que estos versículos en algún momento lo leyó. Pero cuando ahora yo entiendo lo de Lucas capítulo 17 y Mateo capítulo 24, cuando habla acerca de los que son llevados y los que son desechados, entonces yo tengo que poner mis barbas en remojo y empezar a pensar, ¿no será que yo voy a ser desechado por la actitud que hay en mi corazón? ¿No será que yo estoy siendo desechado desde ya porque no he buscado, hermano, como debería de buscar a Dios? ¿Por qué he menospreciado su palabra? ¿Por qué he desechado la palabra de Dios?
Dios a nosotros, hermanos, nos ha traído palabra abundante en este lugar. Abundante. Y yo le he dicho al Señor, mira, Señor, la gente al final se va a ir de la iglesia, no va a ser por palabra, porque palabra tú has traído a este lugar. Pero entonces cada uno tendrá que entregar cuentas porque se fueron. Pero necesitamos prestar atención a lo que el Señor, hermano, quiere decirnos. Otro ejemplo, Hebreos capítulo 12 y versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Por qué el Señor desechó a Esaú? Tuvo en poco la bendición de Dios. Tuvo en poco la bendición que Dios tenía para él. Vendió su primogenitura por algo terrenal. Vendió lo espiritual por algo terrenal. Prefirió lo terrenal, lo que se queda, lo que perece, por algo espiritual. Y después dice que la procuró con lágrimas. Pero ya lo habían desechado. Entonces hay que tener cuidado, hermano. A veces le decimos a la iglesia, hermano, pase al frente, lo queremos bendecir. Hermano, como que estuvieran pegados en las sillas. ¿No quieren una bendición de Dios? Entonces el Señor está diciendo, bueno, Esaú es mañana, no vayan a llorar. Porque el que deseche una bendición, el que deseche lo espiritual por lo terrenal, será desechado. Será desechado. Por eso no deseches una bendición, hermano. Mire, el estar entre hermanos, el congregarnos es una bendición. Y mucha gente está desechando esa bendición. Que yo no voy por esto, por lo otro, por aquello, que por esto, hermano. Eso ya no lo sabemos, ese repertorio ya lo conocemos. Pero Dios quiere que nosotros vengamos a recibir la bendición que Él tiene para nosotros a diario. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Dios tiene algo nuevo para tu vida, hermano. Dios tiene algo nuevo para nosotros. Entonces, no desprecie, no menosprecie una bendición, especialmente del Padre. Mire lo tremendo de esto. Esa bendición que le dieron a Jacob, que no le pertenecía, lo llevó a ser un hombre próspero, hermano. Una bendición del Padre. Una bendición del Padre llevó a esta persona a ser una persona pero grande. Le cambiaron el nombre, le dieron una bendición, pero eso era para Esaú. Por eso a veces vemos gente que se levanta, gente que el Señor, hermano, de la noche a la mañana el Señor empezó a levantar porque no despreciaron. Y muchas veces nosotros hemos estado tiempos y no hemos alcanzado lo que otros en poco tiempo han alcanzado. Porque ha habido gente que ha procurado obtener la bendición de Dios a toda costa. A Jacob no le importó, hermano, si se tenía que poner abrigos de pieles para que su papá lo tocara. Él se las ingenió, pero él sabía que era necesario obtener esa bendición. Anheló la bendición del Padre. En cambio Esaú no. Esaú dijo, no, estoy cansado. ¿Y para qué me va a servir a mí la bendición? ¿Para qué quiero yo eso?
Mejor tráeme un muy buen plato de comida. Y al sordo le dijeron, hermano, porque entonces salió Jacob. Hoy es cuando tuvo la bendición del Padre. Amén. Juan capítulo 15 y versículo 6. Pero el que se aparta de mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. Entonces mire otro de los que de los que pueden ser desechados. Aquellos que se apartaron de él. Otra versión dice: el que permanece en mí. Entonces nosotros necesitamos permanecer en él. Necesitamos estar ahí, hermano, no apartarnos de él. Hemos visto en este caminar, hermano, mucha gente que se ha apartado. Que mire, hablando aquí acerca del olivo real, fueron tomados, hermano, e injertados en el olivo real, cuando que ya no para ellos no había ninguna otra salida, pero los toman, los injertan ahí, y ahora el Señor está pidiendo frutos. Pero esas ramas no están dando frutos, porque no están permaneciendo. Entonces lo que pasa es que cuando una rama no permanece, se empieza a secar, y lo que empezarán a hacer es, van a cortar esas ramas y entonces las van a echar al fuego. Yo termino con Ezequiel capítulo 31 y versículo 10. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: por cuanto se elevó en estatura y levantó sus copas hasta las nubes, y su corazón se enalteció con altura, por eso lo he entregado en mano de los más poderosos de las naciones, que ciertamente hará con él conforme a su impiedad. Yo lo he desechado. Aquí estaba hablando acerca de Faraón. Se enalteció en su corazón. Se puso orgulloso cuando ya empezó a ver aquella grandeza, empezó a ver, hermano, la prosperidad, todo lo que Dios le estaba dando. Entonces en su corazón entró el orgullo. En su corazón, hermano, se enorgulleció. Y entonces dice el Señor: muy bien, entonces yo lo voy a entregar a sus enemigos. Y el Señor lo desechó por el orgullo que había en su corazón. Dios te ha bendecido, mi hermano. Dios nos ha bendecido. Dios a nosotros, hermano, nos ha colmado de bendiciones grandes. Pero hay gente, hermano, que se ha olvidado de dónde ha venido la bendición. Hay gente que se le ha olvidado que fue Dios el que trajo sobre ellos bendición, el que trajo sobre ellos, hermano, maravillas, milagros. Se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos, y entonces se pusieron orgullosos. Y empezaron a decir: es que es por mis fuerzas, es que es por lo que yo hago, es por el buen trabajo, es por esto, es por lo otro, es por mis estudios, es por lo que yo sé. Y entonces el Señor dijo: muy bien, por cuanto su corazón se llenó de orgullo, entonces voy a desechar. Yo los voy a desechar. Por eso decía un predicador, hermano: el orgullo es como el mal aliento. Nadie sabe que lo tiene, pero usted sabe que es problemático el orgullo, porque puede ser desechado a causa de tu orgullo. Puede ser desechado a causa de tu orgullo. Entonces mire las cosas que vimos ya. El orgullo puede ser desechado. El menospreciar una bendición como Esaú puede ser desechado. La actitud de tu corazón, hermano, si no hay búsqueda, puede ser desechado.
tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Mira, hermano, el tiempo que estamos es final. Yo realmente no sé cuánto tiempo falta para que el Señor aparezca. Pero lo que yo sí sé es que un día yo voy a tener que dar cuentas. Y usted también. Ese día será entonces el día de los galardones. Cada uno será recompensado, galardonado, de acuerdo a sus obras de las que hizo aquí en la tierra. Entonces, es preferible que guardemos nuestro corazón. Es preferible que nos cuidemos de todas estas actitudes para que no seamos desechados nosotros en aquel día. Y que entonces el Señor pueda decir: buen pues siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. Y no que entonces manden a los siervos como hicieron con aquel que estaba dentro de las bodas y que no estaba vestido de boda, y digan: ¿sabe qué? A este sáquenlo. Porque entonces, y eso es bíblico, hermano. Porque entonces Juan, uno de los ancianos, cuando estaba viendo la visión del Apocalipsis, le pregunta: ¿y esos que vienen ahí quiénes son? Juan no entendió. Y el anciano entonces le dice: bueno, esos son aquellos que tuvieron que venir a la tribulación para lavar sus vestiduras con la sangre del cordero. Entonces habrá gente que tuvo que regresar a lavar sus vestiduras y que después van a entonces poder subir y van a poder estar con el Señor. Pero yo, y le decía el día viernes, yo prefiero 1000 veces pasar las tribulaciones estas a pasar esa otra tribulación. Estas tribulaciones que ahorita estamos pasando no se comparan con las que vamos a tener, con las que van a tener que pasar otros. Primeramente Dios, yo no, y usted tampoco. Pero si no, vamos a tener que estar acá para que lavemos nuestras vestiduras. Imagínense qué conversaciones serán aquellas, hermano, de la gente que llega a la iglesia después de ese suceso. Y usted lo vuelve a ver dentro de la iglesia y dice: ¿qué haces aquí? Pues fíjate que llegué, pero no di la talla. Y el otro: pues tampoco yo. Entonces iba a haber una búsqueda. Yo digo, no van a alcanzar las iglesias, hermano, porque la gente va a querer buscar. Pero ya en ese entonces será otra, como diría el apóstol, serán otros 20 pesos. Pero que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermano. En ese día, el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque realmente la Biblia dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. A la verdad el espíritu anhela, el espíritu quiere, el espíritu, hermano, está con aquella intensidad de buscar de Dios, pero la carne le hace una presión. Entonces nosotros debemos a toda costa, hermano, y con las fuerzas que tenemos, buscar de Dios, anhelar estar cerca de Él, no menospreciando su palabra, no menospreciando la búsqueda, con un corazón sencillo, hermano, con un corazón sincero delante de Él, para que en aquel día no seamos desechados. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Déjeme bendecirlo en esta noche, en esta tarde. Tiempos preciosos los que el Señor nos está dando, hermano. Donde su palabra se está abriendo, donde su palabra, hermano, está siendo abierta ante nuestros ojos, y las cosas que hemos estado viendo y que vamos a empezar a ver son cosas gloriosas. Pero necesario es que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor. Necesario es que tu corazón sea un corazón conforme al corazón de Dios. Que no haya
en tu corazón ningún indicio de estas cosas que acabamos de ver. Busca y anhela la presencia de Dios. Anhela su presencia. Nunca es tarde, hermano, nunca es tarde para buscar de la presencia de Dios. Sal de la religiosidad. No seas un religioso. Que nuestro caminar sea agradando a Dios todo el tiempo. Que con nuestra vida nosotros le agrademos a Él. Que nuestro corazón haya siempre el anhelo de sentir su presencia. Hoy es tiempo, hoy es tiempo, hoy es cuando el Señor está dando nuevas oportunidades. El Señor está dando una nueva oportunidad a nuestra vida hoy de poder enmendar nuestro caminar, para que el día de mañana no podamos decir: Señor, yo no sabía, yo no entendía eso. Pero hoy es cuando, este es el tiempo que el Señor propició para tu bendición. Habla con el Señor. Vamos a dar un tiempo para que tú hables con el Señor. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Tal vez has estado despreciando y menospreciando la bendición de Dios. Tal vez haya orgullo en tu corazón. Te has enaltecido